Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo. Bienvenidos a la clase número 47. Ha sido un largo camino, ya hemos pasado por muchas cosas, hemos estado aprendiendo esto de manera bien sencilla, hemos estado empezando desde acá, desde lo más abajo y poco a poco lo hemos ido llevando a un nivel bastante comprensible. Por favor, espero estén tomando notas, 1, 2, estén practicando y 3, estén repitiendo y repitiendo estas clases. Para comentarles, estas clases nunca se van a borrar, van a quedar aquí en el canal y aparte luego, más adelante les voy a estar dando la información. También la van a tener gratis en nuestra plataforma yoreparoacademy.com, donde ustedes la van a tener de forma ordenadita y van a poder estudiar ahí las veces que ustedes quieran, donde quieran, cuando quieran. Entonces, hoy traemos un tema bien sencillo, una clase bien sencilla, pero yo no quiero dejar muchas cosas al azar, yo no quiero crear muchas dudas y yo sé que todavía faltan muchas cosas. A mí 50 clases que va a tener este curso, la verdad es que traté de cubrir lo que más nos va a servir. Faltaron un par de componentes ahí, pero los vamos a estar viendo ya cuando estemos viendo esquemáticos. Entonces, la clase de hoy se llama línea o componente en corto. Esa es una clase bien sencilla, una clase que le va a tomar 2 minutos de su tiempo para digerirla. Ustedes a lo largo del curso me escucharon muchísimas veces hablando de línea, de la famosa línea. Yo les hacía un dibujo así y colgaba capacitores aquí por todo esto, o colgaba tal vez un IC y les hacía esos dibujos de esas culebras ahí, pero tal vez muchos no entendieron. Vamos a pasar aquí a la ZXW y vamos a hacer un ejemplo sencillo. Me voy a ir a los conectores. A mí siempre me gusta explicar en los conectores porque es bastante fácil de ubicar un conector. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, ustedes ven el conector, el J2019. Este conector, si yo toco el pin número 2, me dice que va a un capacitor, luego va a un filtro, que es un componente en serie. Después, si lo toco, al otro lado del filtro es como un puente, va a 3 capacitores, miren, a 3 capacitores, va a un circuito, al U1502 y a un extremo del diodo, que va a ser el cátodo del diodo. Entonces, el cátodo, sí, este es el cátodo. Entonces, esta para mí es una línea. Cuando yo les digo esto es una línea, a lo que me estoy refiriendo es de que esto viene por acá, una culebrita, dibujémosla. Yo toqué el pin número 2, pasó a un condensador, luego tocó un filtro, el filtro es un puente, pasó acá, luego se fue para acá, pasó a 3 condensadores, llegó aquí, llegó aquí, llegó aquí. Entonces, todos estos componentes están en la misma línea. Hay un diodo, hay un circuito, hay 3 condensadores, hay un filtro, hay otro condensador y un conector. Si yo esto se los pudiera dibujar, quedaría algo así. Esto es un conector. Acá está el pin que estoy tocando. Este pin llega a un condensador. Este condensador, su otra patilla está tierra, entonces es un condensador en paralelo. Luego pasa a un filtro, ¿verdad? Un FL. Luego llega por acá a un IC. Antes de entrar al IC está ¿en qué? En 3 condensadores. 3 condensadores y también por acá conecta voy a dibujarlo acá, aunque no lo quisiera dibujar, pero imagínense que este es un diodo, Este es un diodo, lo vamos a dibujar así. Y esto llega a un diodo. Entonces, acá yo puedo marcar de que toca un componente, 2 componentes, 3 componentes, 4, 5, 6, 7, 8.
8 componentes que están colgados en la misma línea. Entonces es muy importante que entiendan lo de la ZXW, cómo la línea, cómo se distribuye esa línea por el board. Yo acá en la tablet la dibujo en línea recta, pero en realidad estoy como representando lo que es en la ZXW. Entonces nosotros debemos de aprender que, por ejemplo, si este circuito, vamos a cambiar de color, vamos a poner un color rosita aquí. Si este circuito, por ejemplo, se va a corto, esta línea de acá, por X motivo, solo es un ejemplo, me va a poner en corto a este, a este, a este, a este. ¿Será que el filtro está en corto? ¿Será que el filtro va a estar en corto? Va a pitar a corto, pero no quiere decir que esté en corto. Entonces, si yo toco continuidad acá, va a pitar a corto y este también va a pitar a corto y todo va a pitar a corto. ¿Por qué? Porque es una línea en corto, una línea en corto, ¿ok? Entonces, una línea en corto me va a poner a todos los circuitos que estén colgados en ella, todititos. Entonces, nosotros debemos de saber la diferencia entre una línea en corto y un componente o circuito en corto. En este caso, la línea sería esta, pero el componente o el circuito en corto sería este de acá. Entonces, esa es la diferencia que quiero que entiendan. No es lo mismo decir un componente en corto que una línea en corto. Por ejemplo, si nosotros acá, yo cuando estoy revisando, por ejemplo, esta línea es de imagen, de luz. Entonces, yo en las mediciones que ustedes van a ver cuando empecemos con los protocolos, esta línea de acá, si yo la toco, tira continuidad. Un ejemplo, continuidad a tierra. ¿Ok? Tira continuidad a tierra, el pin. Pero no solo porque el pin tiene continuidad, yo lo voy a ir a bajar. Si yo toco aquí, va a pitar a tierra. Si toco aquí, va a pitar a tierra. Si toco aquí, va a pitar a tierra, va a pitar a tierra, va a pitar a tierra, va a pitar a tierra. Si toco aquí, va a pitar a tierra. Y si toco aquí, va a pitar a tierra. Toda esa línea está en corto, pero solo un componente es el que me está haciendo todo el corto. Entonces aquí podemos utilizar lo que es la inyección de voltaje, que lo podemos ver en este video que voy a poner por acá, donde podemos inyectar una tensión y ver qué componente está en corto, ver si es un componente, si es un condensador, si es el circuito o otras cosas que vamos a ir viendo ya más adelante cuando empecemos ya a reparar. Entonces, eso es lo que les quería explicar en esta clase. Como les digo, una clase muy sencilla, muy sencilla, pero no quiero dejar nada de duda, no quiero dejar preguntas, quiero que todo mundo entienda. Entonces, podemos tener una línea en corto, por ejemplo, si esta línea llevara una tensión, una corriente, y hagamos de cuenta que este está en corto, se viene toda la corriente para acá. Pero si yo toco el filtro, pita, lo quito, a Edgar se fue el corto de acá. Pues sí, porque acordémonos que el filtro es un cable. Entonces lo que hicimos fue quitar el corto, llega hasta aquí, pero ya no llegó hasta aquí porque quitamos el filtro. El filtro era nuestro puente. Tal vez los filtros nos pueden ayudar para saber si el corto está de este lado o de este lado. Pero entiendan la diferencia. Cuando una línea está en corto, no quiere decir que solo porque pita lo van a bajar. No quiere decir que solo porque calienta lo van a bajar. No quiere decir que solo porque su impedancia o su escala de diodos baja lo van a bajar. No. Acuérdense que en la línea van un montón de componentes colgados. Puede ser cualquier componente que le esté ocasionando que su línea esté en corto, esté en fuga, tenga una resistibilidad o una ya se me olvidó, una resistencia baja. Pero hay que encontrar al desgraciado que está haciendo eso. Entonces, señores, marquen esta lección ya como completada. Díganme aquí abajo cómo vamos. Díganme si han aprendido muchísimo. Los leo a todos. Cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima lección.